Mire, vamos a comentar un hecho notorio que es el caso del comisionado de la Comisión de Derechos Humanos, estatal de los Derechos Humanos, Ruiz Delgado, en el sentido de que fue muy autocrítico. Nosotros pocas veces encontramos posiciones autocríticas y reflexivas en el poder público. Él dice que la Comisión de Derechos Humanos institucionales ya están rebasadas por las organizaciones civiles que también tratan derechos humanos y que están más legitimadas, tienen mayor legitimidad y mayor credibilidad los otros organismos que no son del gobierno, a pesar de que las comisiones de derechos humanos tienen autonomía constitucional. Y a mí me parece que es una reflexión seria que tiene que tomarse en cuenta. Sí, evidentemente que es importante, por quien lo dice, por supuesto, pues es el comisionado de derechos humanos, y la verdad es que muchas veces no estamos acostumbrados a que ellos mismos sean autocríticos. Entonces el hecho de que reconozca de que esta figura está desgastada es pues algo importante. Si lo dice él, imagínese lo que podrán opinar los demás, ¿no? Sí, sobre todo porque efectivamente tiene autonomía constitucional, pero aquí criticamos mucho al anterior comisionado, que era una persona muy decente, muy caballerosa, lo reconocíamos, claro, pero muy preparada, pero que había una renuncia a ejercer su autonomía, y la verdad es que pues habían miles y miles de denuncias, nunca había recomendaciones, todo estaba bien, y qué bueno que Ruiz Delgado que esté desandando este camino, que entienda que hay muchas violaciones a los derechos humanos y que tiene que haber recomendación, porque una violación de derechos humanos, aunque se pongan de acuerdo y concilien el agraviado con la autoridad, porque los derechos humanos solamente la autoridad los viola, los otros cometen delitos, y esto es un delito y violación de derechos humanos. Entonces, se pone de acuerdo la autoridad con la víctima y ya no hubo violación. Si hubo violación, tiene que haber castigo. Yo creo que ojalá vaya por ese camino, ¿no? Sí, y por hechos, bueno, como más bien por gestiones como la del anterior ombudsman, es que mucha gente lo considera un elefante blanco o una figura desgastada que no sirve para nada. Y eso también es muy lamentable, porque finalmente la comisión tiene una función muy importante. Hay gente que trabaja ahí, que por supuesto está muy comprometida con la labor que realiza, pero también tiene que ser una figura muy crítica del gobierno, tiene que ser independiente, autónoma, no puede estar ligada y no puede estar diciendo siempre que todo está bien y queriendo quedar bien con las autoridades. Esa no es la labor de una comisión de derechos humanos. Sí, la Comisión de Derechos Humanos tiene que tener el valor civil para cumplir con sus obligaciones, que es pues quizás molestar e irritar al poder público cuando viola los derechos humanos, que le diga a los violadores de los derechos humanos, tienes que corregir, y sancionarlo, cuando menos moralmente. Entonces, sí, él tiene que hacerlo, y solamente así va a recuperar esa credibilidad y esa legitimidad de la que se duele, ¿no? Sí, porque también hay que admitir que las comisiones, la nacional y la del Distrito Federal, entre otras, e incluso la de Estado de México en algunos casos particulares, han hecho investigaciones muy buenas, y a raíz de eso se ha determinado que hubo violaciones a derechos humanos en casos importantes, simplemente mencionar Tlatlaya. En el Estado de México, por ejemplo, en violaciones a derechos de niños también, que han sido abusados, entre otras cuestiones, y que si no fuera por la comisión, las autoridades no habrían admitido que pasaba nada, no habrían admitido ningún delito, abuso o falta. Sí, desde luego. Y vamos a referirnos al caso ya muy comentado, pero no habíamos tenido nosotros oportunidad de hablar del caso de Arturo Escobar, que ocupaba una subsecretaría importantísima en la Secretaría de Gobernación y tuvo que dejarla porque lo acusaron de delito electoral. La verdad que es del Verde, era vocero del Verde, y ahora están diciendo que le están violando sus derechos humanos, que el debido proceso, porque se filtró que han pedido orden de aprehensión. Eso es falso. Es decir, ahí se crecía en la integración de la averiguación previa. Cuando ya se consigna ante el juez, ya no es averiguación previa, pues en etapa de integración, ya está integrada, ya está consignada. Ahora hay que esperar qué dice el juez, ¿no? Sí, ahí se tiene que justificar evidentemente qué es lo que sucedió, y bueno, se señaló qué es lo que se presumía, porque se había pedido la orden en contra de Arturo Escobar, y él incluso, renunció al cargo que tenía como subsecretario de Prevención a nivel federal. Y evidentemente esto ha generado un escándalo, pero hay que recordar el antecedente. El Partido Verde durante esta campaña fue acusado de manera constante y reiterada de presuntas violaciones a la ley, incluso los órganos electorales de ser demasiado débiles para no sancionarlo. Los otros partidos exigieron que se le quitara el registro, porque las violaciones en que incurrió eran muy graves. Vimos la entrega de kits educativos, la entrega de las famosas tarjetas, de los pases para el cine, y todo esto que finalmente estaba buscando posicionar a ese partido. Y pese a que el Instituto Electoral le pedía que ya dejara de hacerlo, la verdad es que el Verde se voló la barda, pero en violaciones, porque hizo lo que quiso.
Sí, definitivamente un partido que no es confiable, pues que viola la legislación deliberadamente y aún a costa de que sabe que lo van a multar. Lo multaron con 500 millones de pesos en el proceso. Ya tenía comprometidas sus prerrogativas. Sí, exactamente, incluso después la volvió a hipotecar, aquí lo señalábamos de eso, ¿no? Pero eso que dicen que porque ya filtraron, que pidieron una orden de aprehensión, ya liberaron sus derechos y que ya no deben de castigarlo, pues entonces eso lo haría lo mismo con el Chapo Guzmán. Ya saben que hay orden de aprehensión, ya se difundió que Caro Quintero tiene orden de aprehensión, se difundió que Abarca en su momento tenía orden de aprehensión, que lo andaban persiguiendo, y nadie dice que pues, ya liberaron su derecho, que los dejen libre. Pues ¿por qué van a dejarlo libre a él? Nomás porque se supo que habían pedido orden de aprehensión. Lo que tiene que ver es el juez, y ojalá haya fincado bien, integrado bien su argumentación previa para que se castigue, pues. Sí, y bueno, la verdad es que se ve la intención también de algunos medios, entre ellos una de las televisoras, que están tratando de pues protegerlo, de ayudarlo y de señalar que se le estaban violando sus derechos y señalando incluso que eso le podía pasar a cualquiera. Pues no, porque nosotros no somos delincuentes electorales o pues, presuntos. ¿por qué no va a pasar? Presuntos delincuentes, sí. Claro, por supuesto que eso no puede pasar. Sí. Además, ni siquiera nada de un partido político, afortunadamente, ¿no? Pues sí, claro. Y también queremos ver qué pasó en la Ecatepec, hubo sesión de la Cámara ya, ¿no? Así es, los diputados se fueron a sesionar a Ecatepec como en un homenaje porque a mediados de diciembre, a finales prácticamente, se estarán cumpliendo ya 200 años del fusilamiento de José María Morelos y entonces fueron a la Casa Morelos a rendirle un homenaje, a señalar que bueno, el Pleno Legislativo va a llevar su nombre, van a inscribir con letras de oro también su nombre y un fragmento del documento Sentimientos de la Nación. Sí, a mí me gustaría que se insistiera mucho en Morelos. Era un gran estadista, no solamente genio militar, también era estadista con mucha visión de futuro y visión patriótica. Además, el hecho, pocos dicen que la gente tiene que moderar la opulencia y también la indigencia. No sé, en eso no se está llevando a cabo, al contrario, está creciendo la opulencia y está también creciendo la indigencia, ¿no? La pobreza extrema. Entonces, pues, tienen que insistir en eso, ¿no? Sí, en ese momento también se señaló que, bueno, los sentimientos de la nación están más vigentes ahora, ¿no? Que nunca, a pesar de que el tiempo que tiene que se escribieron y que es necesario hacerlos realidad, lo cual lamentablemente podemos ver cuántos años han pasado y que algunas o la mayoría de esas injusticias que se señalaron durante el tiempo de la independencia, después en la revolución, pues siguen latentes de manera lamentable. Decía, 200 años antes ya le preocupaba la desigualdad, porque a eso equivaldría a decir que moderen la opulencia y moderen la indigencia. Y no lo hemos superado. Seguimos en eso, ¿no? Entonces claro. Es importante que no se queden en el discurso, sobre todo porque se trata de diputados, bueno, y en este caso de todos los políticos y de todos los funcionarios, que son tan criticados y que también tienen una imagen tan desgastada ante la ciudadanía. Sí, así es. Y de luego no podemos terminar también el programa diciendo pues que el Toluca, como sea, ya pasó a las semifinales, ¿no? Del torneo, la liguilla. Pues sí, el Toluca pudo haber quedado mejor ubicado, pudo haber hecho, me parece, mejor partido, sobre todo el de vuelta, y también pudo no haberse dejado empatar en el de ida, pero bueno, por fortuna el Toluca ya está, ¿no? En semifinales, tendrá un partido complicado ante Tigres, pero habrá que ver pues, si esta vez le va bien. Normalmente a ellos les va bien en el otro torneo, no en este invierno, pero bueno, ojalá que le vaya bien y que pueda superar y llegar a la final. Es decir, en esta semana se decide, ¿no? La media semana y el fin de semana, si pasa o no pasa a la final. La final del domingo 13 seguramente que va a ser. Pero bueno, estaremos pendientes. Macario, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Buenas tardes y ojalá que nos pasen en otro programa. Buenas tardes, Macario.